de la categoría del activo, la categoría pasivos, la categoría patrimonios, la categoría ingresos, la categoría costos, la categoría gastos. Entonces, no hay ninguna categoría que tenga un estado exclusivo para ella como el patrimonio. El patrimonio, muchachos, que es la representación de la riqueza de una compañía, tiene un estado muy particular que efectivamente a los accionistas les interesa mucho que se construya, porque el patrimonio, como ya lo hemos dicho en clases anteriores, representa la riqueza que tiene la compañía o básicamente qué es lo que efectivamente le corresponden a los propietarios después de haber hecho una inversión determinada. Cuando digo una inversión determinada es porque ellos ya han comprado previamente unas acciones de esa compañía, lo cual los convierte en propietarios. Y si esos instrumentos de patrimonio, según la norma, que se llaman acciones, lo convierten en propietario, entonces ellos más que nadie les interesa saber lo que pasa con el patrimonio. Recordemos, muchachos, que el patrimonio tiene una cantidad de cuentas, tiene una cantidad de cuentas y esas cuentas son la fiel copia de lo que ustedes encuentran en el informe de 210.000 o 220.000. Entiéndanse esos informes, como los vimos en la clase pasada, como el estado de situación financiera no corriente o como el estado de situación financiera por orden de liquidabilidad. Entonces, esos dos estados, pues ambos, o uno, el otro, o el otro va a tener su respectivo patrimonio. Entonces, es muy importante que nosotros empecemos a identificar el comportamiento del patrimonio. Bueno, entonces, si eso es tan cierto, entonces, ¿qué será el estado de cambios en el patrimonio? ¿Listo? El estado de cambios en el patrimonio es un estado financiero en el cual se detalla el comportamiento y evolución que ha tenido el patrimonio de una compañía a una fecha determinada. El estado de cambios en el patrimonio es un estado financiero que representa la variación o comportamiento que ha tenido el patrimonio de una organización en una fecha Ay, determinada. profe, qué pena. Bueno, el Me quedé estado como por de, la mitad. vale, bueno, el estado de cambios en el patrimonio es un estado financiero en el cual se representa la variación o comportamiento que ha tenido el patrimonio de los accionistas, que ha tenido el patrimonio de los accionistas en una fecha determinada. En una fecha determinada. Eso es, muchachos, el estado de cambio del patrimonio. Y si eso es cierto, entonces, ¿qué se va a construir en él? O sea, la norma internacional tiene una cantidad de cuentas que vienen asociadas a lo que es el estado de cambios en el patrimonio de los accionistas. Entonces, como ustedes están elaborando la plantilla, muchachos, si bien es cierto, la norma tiene un esquema, ese esquema no va a ser tan útil en el momento de la estructuración como uno que nosotros vamos a diseñar directamente aquí en el curso, para que ustedes les quede pues como memoria del curso y también les quede como una herramienta profesional para cuando ustedes estén haciendo mucho más adelante pues sus trabajos académicos, sus trabajos profesionales. Entonces, eso es lo que quiero traerles por ahora con el estado de cambios en el patrimonio de los accionistas. Entonces, bueno, partamos de un hecho bien importante y es el siguiente. Si nosotros, muchachos, tenemos un patrimonio, ¿por qué concepto cambia? Entonces, en un patrimonio, generalmente, para que vamos tomando apunte de ellos, en un patrimonio de en un patrimonio de una compañía, en el patrimonio de una compañía, nosotros tenemos lo siguiente, tenemos unos conceptos de variación, unos conceptos de variación. Y también tenemos cuentas contables, ¿listo?
los conceptos de variación y cuentas contables. Entonces, vamos a suponer lo siguiente para que empecemos como a identificar. Porque, claro, cuando yo tengo la teoría clara en lo que es un estado de cambio en el patrimonio de los accionistas, cuando yo lo vaya a construir, o sea, independientemente, muchachos, de la estructura que yo utilice, yo siempre voy a tener como meta de dónde parto y a dónde debo llegar. ¿Listo? De dónde parto y a dónde debo llegar. Partiendo de esos conceptos, es que ustedes ven que se han diseñado unas plantillas que es las que casi todo el mundo usa cuando presenta estados financieros y tiene que reportar el informe 610.000, que ese es el código que le corresponde por XBRL en términos de reporte. Entonces, cuando estamos hablando de reporte por taxonomía y codificación XBRL, lo que estamos diciendo es que el informe 610.000 corresponde al estado de cambios en el patrimonio de los propietarios o los accionistas. Entonces, listo, en un estado de cambio en el patrimonio de una compañía tenemos varios conceptos, concepto de variaciones y conceptos de cuentas contables. Entonces uno puede preguntar, bueno, pero ¿cuáles son los conceptos de variación por lo cual puede cambiar un patrimonio? Entonces pensemos en uno. Podemos pensar en el capital. ¿Listo? En el capital. Esto es un concepto de variación. ¿Listo? En el capital. ¿Quién me dice por qué varía un capital? Pues mire, es básico. Si nosotros tenemos un capital X en un periodo X y si se vende no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque el capital sigue siendo el mismo. Pero supongamos que se emiten más acciones o hay acciones por suscribir y algunos propietarios se capitalizan, compran más acciones. En ese momento hay una variación que va a permitir que el patrimonio se incremente. Es decir, tengo una variación al incremento. ¿Por qué? Porque teníamos un patrimonio X o un capital por suscribir, o perdón, un capital por suscribir sí, X, y la empresa decidió aumentar ese capital. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para que ustedes lo vean. ¿Listo? Tengo que explicarles muy bien eso porque la idea, muchas veces que ustedes comprendan muy bien ese estado. Ese estado es obligatorio y toda la empresa deben hacerlo. Entonces, pensemos en esto. Miren, voy a hacerles, yo siempre hago mi asiento mi libro diario o mayor para mostrarles las variaciones que aunque está representado de esta manera, esto realmente lo que me asemeja a mí es un libro diario. ¿Listo? Entonces pensemos en eso, miren. Voy a pensar en este para que lo hagamos en varios ejemplos. Control C, Control V y Control V. Vamos a suponer, muchachos, que la empresa en enero primero del año 2015, perdón, emitió 100.000 acciones, emitió 100.000 acciones, ¿listo? A un valor nominal de 1.000 pesos cada una. ¿Listo? Entonces, esto es valor nominal, son cantidad de acciones, y este es el valor nominal. Valor nominal es aquel valor que está impreso en el título, nominal. ¿Listo? Ahí está. Entonces, vamos a contabilizar este capital, que es una de las cuentas del patrimonio. Recuerda que el patrimonio es una categoría que está compuesta por varias cuentas. ¿Listo? Entonces, uno de los conceptos de variación que le estoy explicando ahora se puede dar en el capital, que eso me obliga a actualizar inmediatamente mi informe 610.000, que se llama estado de cambios en el patrimonio de los propietarios o de los accionistas. Entonces, vamos pues a hacer este trabajo. Le vamos a llamar a este capital autorizado. Capital autorizado. ¿Listo? A ese le vamos a llamar capital por suscribir y capital suscrito por cobrar. Capital por suscribir por una sociedad anónima y capital
suscrito por cobrar. ¿Listo? Entonces vamos a representar este ejercicio de acá, que estamos viendo aquí. Esto fue el 1 de enero. Ok. Supongamos que los accionistas en el mismo enero de 2015 compraron, o sea, los accionistas compraron, compraron 60.000 acciones, 60.000 acciones. ¿Listo? No sé si ahí me dé 60.000, pero entonces lo vamos a intentar hacer pues acá para que nos quede más, mejor presentadito. Voy a hacer esto lo más despacio para que ustedes me vayan comprendiendo. 60.000 acciones. Esto fue en el año 2015. Ok, entonces miremos cómo queda la emisión y cómo queda hasta ahí la contabilización. Esto vamos a hacer el débito, crédito, y en su momento vamos a hacer la respectiva contabilización para que usted lo pueda ver diferente. Control C, control V y control V. Y entonces vamos a hacer este registro. Entonces, más las 100.000 acciones por el valor nominal de cada una de las acciones. Entonces tenemos 100 millones de pesos y el capital por suscribir es el mismo capital. ¿Listo? Bueno, ahí se registra. Entonces las compañías tenemos identificado los siguientes registros. Capital autorizado contra capital por suscribir. Voy a ponerlo aquí en unos colorcitos para que ustedes lo puedan identificar dentro de su aparejamiento, la famosa dualidad contable. Bueno, ok, hasta allí, ok. Como dice que en el 2015 se compraron 60.000 acciones, entonces mire lo que va a pasar. Entonces, 60.000 acciones, listo, más 60.000 por el valor nominal que son 1.000. Entonces ahí tenemos 60 millones de pesos. Y eso compraron los accionistas, 60 millones de pesos. Por lo tanto, muchachos, por lo tanto, este es el registro que tenemos que cobrar a los accionistas que compraron estas acciones. Vamos a poner esto en un color diferente que puede ser verde. Puede ser verde y lo ponemos pues aquí que resalte para que se vea bien. Ahí tenemos los 60 millones de pesos. Ah, bueno, y que ellos pagaron. Entonces, si ellos pagaron el capital, entonces eso va a ir a parar ¿a dónde? A una cuenta que se llama efectivo y sus equivalentes, que también hace parte del estado de situación financiera, pero no propiamente del capital, sino que única y exclusivamente de dónde? Del efectivo y sus equivalentes, del activo, efectivo y equivalentes. Que ustedes ya se cuenta, las hemos hablado de ella mucho aquí en la clase con los ejercicios que hemos hecho. Entonces, si la pagaron de contado, entonces más los 60 millones, esto va a quedar en cero. Y aquí queda efectivamente recaudado. Entonces, eso lo vamos a escribir acá de otro color para que usted lo vaya identificando con sus aparejamientos. Este rojo, con este rojo. ¿Listo? Este verde con este verde y este negro con este negro. Ya en el resumen para el patrimonio, nosotros tenemos una cuentica como esa. ¿Listo? Si yo veo el patrimonio en el informe, el patrimonio de esa compañía, ella que va a tener patrimonio, va a tener la siguiente denominación. Va a decir que aquí tiene capital emitido, capital emitido. ¿Y cómo hago para calcular el capital emitido? Entonces, mire, en el año 2015, este es el capital, en el año 2015, ¿listo? Va a tener el siguiente capital más este capital autorizado. Bueno, hagámoslo con los saldos para que ustedes lo vean en las cuentas, pero yo me tomo la molestia de volver a repetir las transacciones que hacíamos antes cuando estábamos por allá adelante, para que miremos de dónde salen estos valores. No se me vayan a confundir después. Esta es una cuenta de naturaleza crédito, por lo tanto la voy a representar crédito.
Es una cuenta de naturaleza débito, por lo tanto la voy a representar débito, y esta también naturaleza débito, por lo tanto la voy a representar débito. Y esta también es su naturaleza es débito. Hagamos toda la operación completa y no nos vaya a quedar por ahí nada pendiente. Porque si tiene alguna debilidad, pues la reforzamos de una vez. Entonces, para este caso, sumamos los 100 millones de pesos. Para este caso también, el saldo de esta cuenta sería la sumatoria débito más la sumatoria crédito. Y hacemos la misma operación. Control, Enter, Enter, listo. Y para este caso también, más este, menos el crédito de esas sumatorias, y me quede saldo. Listo, me queda cero, que aquí no tengo nada, y acá sí me quedan los 60 millones de pesos. Pero esa cuenta del efectivo, repito, no hace parte, muchachos, del patrimonio, es una cuenta de categoría activos, por lo tanto, esta no la tengo en cuenta para nada. Aunque está implícita cuando pagaron el capital de contado, pagaron el capital de contado, pero no hace parte del patrimonio, hace parte del efectivo y sus equivalentes. Entonces, 2015, miren, aquí estamos. Hasta ahí, muchachos, ¿qué preguntas hay? ¿Dudas, aclaraciones para que continuemos? ¿Listo? Entonces, en el estado de situación financiera hay una categoría que se llama patrimonio. ¿Listo? Supongamos que este es nuestro estado de situación financiera. Estado de situación financiera. Estado de situación que usted ya conoce. Eso tiene un activo, tiene un patrimonio y tiene un pasivo. Entonces, solamente estamos concentrando en el patrimonio, que es lo que estamos hablando en este momento. Ya las otras cuentas hemos mirado en otros términos. Entonces, eso está así más o menos. Entonces, ¿cuál es el patrimonio del año 2015? Perdón, hasta allí el capital eh, emitido. Entonces sería más el saldo de esta cuenta menos el saldo del capital por suscribir menos el saldo del capital suscrito por cobrar. Entonces, en este momento yo voy a totalizar esta cuenta que no la he saldado, por eso me está dando un valor diferente. Entonces, 60 millones de pesos es el capital de esa compañía en el año 2015. En el año 2015. Hasta ahí, muchachos, ¿qué preguntas hay? ¿Qué inquietudes hay? Y a partir de una cantidad de cifras que yo les voy a dar a ustedes en cualquier momento, ustedes tienen que articular todos sus estados. Entonces, pues es muy importante que conozcamos toda la estructura del estado para que cuando nos corresponda hacerlo, bien sea porque estamos haciendo un taller, bien sea porque estamos haciendo un quiz, o bien sea porque estamos haciendo un parcial, ustedes tengan la facilidad y la tranquilidad, muchachos, de poder calcular todo este tipo de valores que yo estoy haciendo tal cual. Entonces, ese es el año 2015, ¿vale? Ok. Preguntas, dudas, aclaraciones. Profesor, ¿será que se me podría repetir el procedimiento del capital emitido? Es que no alcanzo a ver bien. Emitido, listo, vale. Entonces, para el capital emitido, muchachos, hacemos lo siguiente. Espero yo oculto esta celda para que a ver si le alcanza a ver mejor desde que aparezcan todas las cifras. Entonces, el capital emitido, o sea, estas tres cuentas forman parte del patrimonio. Estas tres cuentas forman parte del patrimonio, pero como auxiliares, ¿listo? Porque la cuenta que se resume en el estado de situación financiera allá del patrimonio, que usted lo puede mirar en el ejercicio que hacíamos las clases anteriores, cuando hicimos el último que hacíamos el estado de situación financiera y el estado de resultados, hay una cuenta que allá se llama capital emitido o capital suscrito y pagado. Esa es esta cuenta que ustedes están viendo acá. Miren que ustedes para nada les aparece capital autorizado allá, no les aparece capital por suscribir, ni tampoco les aparece capital suscrito por cobrar. Solamente usted tiene una sola cuentica que se llama capital emitido o capital suscrito y pagado. ¿Listo? Esta cuenta capital suscrito y pagado, muchachos, esta cuenta de capital emitido o capital suscrito y pagado es el resumen de tres grandes cuentas auxiliares, que es el autorizado, más el por suscribir, más el suscrito por cobrar. ¿Listo? Esta no, porque como les dije anteriormente, esta cuenta no hace parte del patrimonio, solamente hace parte de la categoría activos. Estas tres sí hacen parte de la categoría patrimonio, estas tres que ustedes ven aquí. Y es la que estoy resumiendo acá en mi estado de situación financiera dentro del estado que se llama estado de situación financiera. Después,
yo debo reconocer todas estas variaciones en otro informe que es el 610.000 que yo les estaba hablando a ustedes y que se llama Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas. Ese es el ISO. Bueno, entonces vamos a seguir avanzando. Entonces, para calcular el capital emitido, lo que nosotros hacemos es las cuentas de naturaleza crédito, las confrontamos con las cuentas de naturaleza débito del capital. Entonces, para este caso, esta tiene saldo crédito. Por naturaleza, esta cuenta es la 3105, 0505, si mal no estoy, 310510, 310515. Valídenla, por favor, a ver si me acuerdo bien de los códigos. 310505, 310510, 0510 y 310515. Le asigno esta codificación. ¿Para qué? Para que sea mucho más fácil la identificación, porque ustedes tengan un tesauro contable, o sea, un plan de cuenta que ustedes pueden tranquilamente también validar. Formato de celda, y cambiamos eso a texto, que nos quede como un código. Y lo corremos todo eso para la derecha. Listo, aquí lo tenemos ya. Son los códigos. Entonces, esta cuenta que es la 3105, muchachos, que es la 3105, como cuenta de título o cuenta resumen, mira que me resume estas tres cuentas. Esas tres cuentas me las resume. Entonces, en este momento lo que nosotros hacemos es ir y darle su respectiva resumen aquí en el estado de situación financiera, porque el estado de situación financiera es un resumen. Entonces, lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Tomamos los saldos de esas tres cuentas, unos son débitos y otros son créditos, y como el patrimonio tiene naturaleza crédito, pues entonces lo que yo hago, me paro aquí en el capital emitido y le digo que me sume más el saldo de capital autorizado, que fue con lo que se inició, cuánto se sacó a la venta, 60 millones, 100 millones y compraron 60. Por lo tanto, queda un saldo de 40 millones todavía y lo por cobrar también tenemos un saldo y eso me da exactamente los 60 millones. Ahí los tenemos. ¿Listo? Entonces, eso por el año 2015. Entonces, miren que allí no hay, apenas empieza. Vamos a mirar qué pasa en 2016 y qué pasa en 2017 para que también hagamos un ejemplo pues cualquiera, porque de eso se trata, que vamos mirando cómo se mueve el patrimonio cuando se está hablando de las acciones que se comercializan o se venden. Hasta allí, ok. Supongamos, esto fue en el año 2015, miren, en el año 2015 compraron 60. Supongamos que los accionistas, como necesitaban más plata, siguieron comprando más acciones. ¿Listo? Compraron, entonces ya no 60, no le compraron 10.000. 10.000 en el 2016. Compraron 10.000 acciones. Entonces voy a bajar esto un poquito más de acá. Dejarlo un poco más de acá, muchachos. Ahorita les doy el espacio para que copien, porfa. Presten atención, ahorita les doy el espacio para que copien, muchachos, por favor. Miren lo que voy a hacer. Entonces, claro, en el 2000, todos estos son supuestos. En el año 2015, supongamos que vendimos 60.000 acciones. En el año 2016 vendimos 10.000 acciones. Entonces, miren que sí hay una variación. De 60 se pasó a tener ¿cuánto? 70.000 acciones como dentro del capital emitido. Entonces, miren lo que va a pasar. En este momento, nosotros ya nos relacionamos, pero aquí me va a cambiar este patrimonio. ¿Por qué? Porque ya mi patrimonio va a pasar de 60 a 70. Entonces, en el año 2015, este es mi saldo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa en el año 2016? Entonces, voy a hacer algo por aquí, muchachos, me van a disculpar. ¿Para qué? Para que esto no me modifique lo que ya tengo hecho, porque si no, como lo tengo amarrado, me va a variar todo lo que ya hice en el primer ejemplo. Entonces, lo que voy a hacer aquí es, voy a hacer una pequeña modificación para poder trabajar con el capital de manera sencilla. O si no, se lo muestro a ustedes de manera en el aire. Entonces, miren cómo funciona. Miren, yo tenía 60 millones como capital suscrito por cobrar. Entonces, vamos a hacer esto en este momento de esta forma. Vamos a decir que en el 2016 se vendieron 10.000
acciones más. Es decir, que el capital pasó de 60.000 más 10, 70.000. Ese capital vale 70.000 acciones. Entonces, para este caso, nosotros hacemos lo siguiente. ¿Listo? Más este, que es mi capital. ¿Listo? Más 60.000, perdón, que es mi capital, más los 10.000 que acabamos de comprar. En este momento, eso multiplicamos por el valor del nominal de capital. Ay, profe, qué pena, se devuelve un momentico, pues que no escuché qué fue lo que sumó. Vale, ya lo hago. Dame un segundito, ya lo hacemos. Entonces, por 1.000, ¿listo? Entonces, ahí tenemos los 70 millones. Entonces, miren, son dos los eventos. Entonces, volvamos a explicar. Yo en el año 2015, ¿cuántos capital tengo emitido o suscrito y pagado? Tengo 60 millones. ¿Listo? En el año 2016, que lo podemos hacer inclusive hasta de esta manera, en el año 2016 voy a inclusive, como ustedes también están en Excel allá, pueden arrastrar como hago yo, le digo aquí variación. Variación. ¿Listo? Variación. Esa variación, muchachos, puede ser débito o puede ser crédito. Entonces yo también me puedo dar el lujo para que explicarle mucho más. Usted va entendiendo mucho mejor. Tenemos diferentes alternativas para tener una variación que puede ser débito o puede ser crédito. ¿Listo? O puede ser crédito, débito. Le estoy mostrando ese comportamiento del patrimonio, qué suma y qué resta, para qué, muchachos. Cuando tengamos el formato ese que la NIF generalmente recomienda, entonces nosotros sepamos, ya entiendo el profe, por qué sumo, por qué resta. Entonces, miren, para esto, si yo tengo un débito aquí un saldo inicial en el 2015 de 60 millones y estoy emitiendo 10.000 acciones más, ¿qué registro debo hacer acá? ¿Un registro débito o un registro crédito y por cuánto? Un registro crédito por 10 millones. Exacto. Entonces, esos 10 millones de pesos que estamos vendiendo me harían este movimiento que usted ve por acá. Pongámoslo aquí. ¿Listo? Pongámoslo aquí. Hacemos la multiplicación que ustedes ven por acá. Más 10.000, ¿cierto? Más 10.000, que es lo que estamos vendiendo por los 1.000. Y automáticamente acá me va a quedar mis 10 millones de pesos. Por lo tanto, mi nuevo patrimonio es de cuánto? Mi nuevo capital emitido es de el saldo que tenía inicialmente más la variación que acaba de llegar, que son un capital adicional de 10 millones de pesos. Por lo tanto, mi capital va a ser en el 2016, o sea, terminando el 2015, va a ser de cuánto? O iniciando el 2016 de 70 millones de pesos. ¿Listo? 30 millones de pesos. Y aquí está. Pero corremos para acá. Entre 2016. Bueno, hagamos la fórmula completa. Más este, menos los débitos de esta variación, más los créditos de esta variación. Son 70 millones de pesos. Entonces, eso es, muchachos, el movimiento por concepto de qué? Por concepto de capital emitido. Aquí también hay reserva legal, hay utilidades acumuladas, utilidades retenidas, y hay superávit, toda una cantidad de elementos más. Entonces, bueno, hasta allí, muchachos, ¿qué dudas hay? Preguntas, dudas, aclaraciones. Para el 2017 yo puedo partir de acá, mire, control C, control V, y voy a copiarme pues este para acá como 2017. Control C, control V, 2017. Y le pongo 2017. Supongamos, aquí en mi ejemplo también, supongamos que en el año 2017, listo, la empresa emitió, porque recuerden que cuando la empresa, muchachos, emite acciones o las que tiene, las sale a vender porque necesita capitalizarse, necesita recursos. Entonces vamos a suponer que hasta allí ellos emitieron 20.000 acciones más. Ustedes, por favor, encuéntrenme el nuevo valor del patrimonio a 31 de diciembre de 2017. A ver cuánto les da. Me dicen cuánto les da y lo terminamos.
¿Cuánto es el patrimonio al 31 de diciembre de 2017? ¿90? 90 millones, profe. Bueno, eso, vamos a revisarlo. Muy bien, muchachos, así es. Entonces, ¿de cuánto es la variación? De 20 millones. Así es, de 20. Entonces sería más las 20.000 acciones por el valor nominal que vale 1.000, entonces son 20 millones. Entonces acá vuelve y juega igualito. Entonces lo que yo hago es entre 2016 y 2017 valió de la siguiente manera. Un valor crédito, como dice el compañero ahora, por 20 millones de pesos. Por lo tanto, mi nuevo saldo de mi patrimonio va a ser igual a el saldo inicial de 2016 menos la variación débito de 2017 más la variación crédito de 2017. Esto se lo estoy explicando porque después les voy a mostrar otro estado y les digo cuál es. ¿Listo? Para que ustedes aprendan a hacerlo de manera mucho más fácil. Entonces miren que yo después les voy a mostrar esto, que ustedes van a ver por aquí, que en ese momento se los voy a compartir. Estoy utilizando la prueba más sencilla que después nos metemos con la plantilla compleja, y es esto, miren. Esto es un estado de cambios en el patrimonio de los accionistas. ¿Listo? Miren ya todo lo que asemeja. Pero entonces, para yo poder hacer esto sin confundirme, o sea, para yo poder ya llegar a este nivel de desarrollo de un patrimonio a través del formato que exige la norma, pues yo debo conocer primero cómo se mueve el patrimonio, qué es lo que estamos haciendo aquí. Miren, es lo que yo este momento le estoy intentando mostrar a ustedes con estos más y menos que estamos haciendo en el ejemplo. ¿Dónde está mi ejemplo? Este. Con eso que estamos haciendo aquí. ¿Listo? Para que ustedes aprendan qué sumo, qué resto, qué tengo en cuenta, qué es lo que adiciono, qué vale la variación, cómo la contemplo en el estado 610.000 y así lo vamos haciendo mucho más fácil y se entiende más práctico. Entonces, preguntas, muchachos, hasta allí, dudas o aclaraciones. Aquí tenemos el capital emitido. ¿Listo? La variación, la variación. Esto es muy extenso. Si son 4 años, se nos crea un estado totalmente inmenso. Y eso que ahí todavía no he puesto las cuentas. Entonces, si ustedes revisan en el estado que les mostré ahora en la plantilla, que es con la que vamos a trabajar cuando tengamos esto más digerido, ustedes observan que en las columnas, en las columnas están las cuentas. Y en el lado izquierdo o en las filas están los conceptos por lo cual puede variar un patrimonio. Entonces, es ese. Entonces, muchachos, preguntas, dudas, aclaraciones. Así se mueve el patrimonio. Claro, si yo me pongo a moverlo desde acá, pues va a ser más complejo. ¿Por qué? Porque entonces me tocaría que dejar de amarrar acá. Entonces yo ya amarrarlo de manera manual, 60 millones, porque como lo tengo amarrado, entonces si yo lo muevo, se me va a mover automáticamente con todo. Entonces, ¿cómo lo hacemos contabilizándolo? Lo contabilizamos así, miren. Entonces, para el año 2016, este es 2015. Todo esto es 2015, miren, 2015, miremos las cuentas. 2015, esto es 2015 también. Ahí está, 2015. 2016, entonces 2016. Contablemente ya no me afecta nada acá, porque no estoy autorizando nada más. Solamente lo que estoy haciendo es en 2016 salir a vender cuánto más. De estos 100 millones de pesos que están para vender, salimos a vender 10 millones de pesos más, que es el que tenemos por acá arriba. Eso que tenemos por acá arriba. Mírenlo, aquí está. Este. ¿Listo? Y automáticamente este también está con 2016. ¿Listo? Y me recibe que lo haya comprado por cobrar. Y cuando él lo pague, pues entonces, si lo paga de contado, que estamos en el 2016, no me diga 30 millones de pesos. En ese momento, ¿cuánto vale mi capital suscrito y pagado? Entonces, ese lo puedo hacer acá. Puedo decir más este, más este, menos el saldo de capital por suscrito por suscribir y menos suscrito por cobrar. Dame 70 millones. Ahí está. Que es lo mismo que decir más esto, más la variación que tuve en ese periodo de patrimonio. 70 millones, mírenlo, ahí está. Contable y por la información pues que le podemos llamar extracontable. Es eso, muchacho. Entonces, para el 2017,
2017, podemos hacer exactamente lo mismo. Listo, ya este lo pongo manual. Este lo pongo manual porque si como lo tengo formulado, apenas mueva, se me mueve toda la fórmula. Entonces lo que voy a hacer en este momento es hacer lo mismo. Miren, me registro acá arriba, 2017. Acá no se mueve nada. Mira que el capital autorizado se mueve una sola vez en la primera emisión, no más. Y ya todo queda aquí para que la gente lo suscriba y lo compre, por suscribir, para que se suscriba y se compre. Entonces acá compramos ¿cuánto? A los 20 millones de pesos que están por acá, le estamos vendiendo, perdón, le estamos vendiendo, ¿de acuerdo? 2017, igual funciona. Y acá tenemos entonces, si se pagó de contado, ¿de acuerdo? La suscripción, entonces aquí vamos a pagar de contado y damos ingreso efectivo equivalente. ¿Listo? En este momento vamos a ver qué le pasa al patrimonio. Entonces vuelve y juega. Entonces me paro aquí en los 90 y le digo más menos menos lo que tenemos por cobrar. Pero ahorita los 90 millones, que también podemos decirlo más el año anterior menos la variación del año actual. 90 millones. Mírenlo, ahí está. ¿Y qué pasó? Porque me da 70. Más más 90. Listo. Es eso, muchachos. Entonces, miren que lo podemos hacer contablemente, lo podemos hacer extracontablemente, como lo queramos hacer. No puedo hacerlo de esta manera, de aquí mismo la formulita, porque como lo tengo formulado, entonces si tomo los saldos, al final me va a variar, o sea, lo que tengo aquí escrito me va a ir cambiando. Y es lo que no quería. Entonces, muchachos, esa es la estructura. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda, alguna aclaración? Para que avancemos. Entonces, un concepto de variación que tenemos en la parte superior, un concepto de variación es el capital. ¿Listo? Ahí el capital. Yo a ustedes había explicado de forma muy clara, muchachos, de forma muy clara, que o sea, en el informe de 220.000 no hay ninguna cuenta que se llame utilidad del ejercicio. Recuerden que eso siempre se los he dicho y en la taxonomía tampoco está, pero en el estado de cambios en el patrimonio de los accionistas, allí sí se registra. Es allí donde se detalla la utilidad. O sea, es decir, que la utilidad va a aparecer en el informe 310.000 y en el informe 610.000, porque allá en el informe 210 o 220, allá ya es el resumen, es decir, allá ya queda como utilidad acumulada. No hay ninguna cuenta ya que se llame utilidad del ejercicio, porque hay dos estados donde se detalla esa utilidad, en el estado de resultados y en el estado de cambios en el patrimonio de los accionistas. Entonces, en ese momento nosotros tenemos un concepto de variación y tenemos un concepto de cuenta. Un concepto de variación, un concepto de cuenta contable. Entonces, si estoy hablando de cuenta contable, yo voy a hablar de varias. Yo voy a hablar de capital autorizado, capital autorizado. ¿Listo? Y voy a hablar también de otra cuenta o capital emitido para que sea coherente con lo que tenemos acá abajo. Capital emitido, que así lo tenemos acá, para que sea igualito, esa es la cuenta. Y también tenemos la reserva legal. La reserva legal, ¿listo? Tenemos muchas cuentas más. Tenemos utilidad acumulada, utilidad del ejercicio. Entonces, todo lo que podamos, entonces las cuentas vamos a ubicar en las columnas, muchachos, y los conceptos de patrimonio acá. Entonces, ¿por qué conceptos me varía el patrimonio? Entonces tenemos varios conceptos de variación. Eso sí quiero que los vayan registrando ustedes. Un patrimonio varía por los siguientes eventos. Varía por aportes de los accionistas. Entonces, eso que ustedes ven acá, nosotros vamos a llamar aporte de los accionistas. Aportes de los accionistas. Y claro, el aporte inicial fue de 60, el segundo aporte fue de 10 y el segundo aporte fue de 20. ¿Listo? Otro concepto de patrimonio. Tenemos también otro concepto de patrimonio que se llama ganancias del periodo. Tiene que ser un concepto de variación, ganancias
del periodo. ¿Listo? Ganancias del periodo. Tenemos otro concepto de variación que se llama apropiaciones. Apropiaciones. Y otro concepto de variación del capítulo que se llama dividendos decretados. Ahí están. Estos son los conceptos de variación del patrimonio. Eso me da origen a qué? A que el patrimonio entre un año y otro me varíe. ¿Listo? Entre un año y otro me varíe. Entonces yo debería tener este ejercicio que estoy haciendo acá, otra cuenta que también se llame ¿cómo? Que se llame utilidad acumulada. Y así como ella podemos tener varias cuentas. ¿Listo? Entonces, ya en la columna, muchachos, del estado que lo vamos a manejar acá, en este tipo de columnas así, tenemos las cuentas. Entonces, capital emitido, tendríamos reserva legal, tenemos ganancia por adopción NIF, tenemos utilidad acumulada, tenemos todas las cuentas, superávit, todas esas cuentas que hagan parte del patrimonio las registramos de manera vertical, vertical. Y los conceptos de variación de manera horizontal, aportes de los accionistas, ganancias del periodo, apropiaciones, dividendos decretados. ¿Listo? Bueno, entonces, eso es una estructura que yo quería presentarle a ustedes porque más adelante nos va a tocar elaborar esto de manera muy práctica cuando lleguemos a ya a elaborar el estado pues como más preponderante o más importante. Eso es lo que quería mostrarles aquí en esta parte. Preguntas hasta allí, muchachos, inquietudes, dudas, aclaraciones. Eso en cuanto a una sola cuentita, que es la que les dije a ustedes ahora, el capital suscrito y pagado, el capital emitido. Es una sola cuentita, entonces siguen las otras. ¿Qué son las apropiaciones? ¿Qué son las ganancias del periodo? Las ganancias del periodo, muchachos, es una de los conceptos que me obligatoriamente me modifica lo que es el patrimonio de un periodo y otro. O sea, me le da fortaleza, me le da volumen en términos financieros. Entonces, profe, ¿cómo así? Explíqueme eso. Le explico de la siguiente forma, miren. Si yo tengo una utilidad acumulada de 1.000 pesos y me llega una utilidad del ejercicio actual de 200 pesos, entonces ¿cuál va a ser mi utilidad acumulada? 1.200 pesos. Por lo tanto, yo debo hacer un registro de variación que se llama ganancias del periodo y lo debo registrar contra qué cuenta. Allí donde dice la cuenta donde diga acumulada, es decir, el concepto de variación de ganancia del periodo y el efecto que me causa es el incremento de la utilidad acumulada. ¿Listo? Entonces, el efecto, ojo, el concepto de variaciones, hay una ganancia del periodo. Esa ganancia, cuando se incorpora al patrimonio, le va a generar una variación. ¿Esa variación cuál es? Pues la variación favorable en términos de incremento de la utilidad acumulada. Entonces, por eso les decía yo a ustedes cuando hacíamos los ejercicios de contabilidad NIP, que era el informe 210.000 o el 220, que ustedes no me registraran allá en el estado de situación financiera una cuenta que se llamase utilidad del ejercicio. Yo lo hice para que ustedes lo pudieran ver mucho más facilito, porque esa era la idea. Pero ya como estamos viendo estos estados, ya vamos a eliminar esa cuenta que se llama utilidad del ejercicio y la vamos a acumular. Entonces, cuando ya tengamos esa habilidad para acumular, entonces ya ustedes ya saben, eso es muy fácil, profesor, no hay necesidad de poderse extender tanto, porque uno lo trae acumulada ya. Es como la idea. Entonces, eso es la utilidad o ganancia del periodo. ¿Qué son las apropiaciones? Muchachos, las apropiaciones son valores que se toman propiamente de la cuenta, de ganancias del periodo antes que se acumulen. ¿Para qué? Para poderlas registrar como la reserva legal. Es decir, las apropiaciones que nosotros hacemos de las ganancias del periodo son las que se conceptúan como ¿qué? Como reserva legal. Por eso ustedes ven que en el estado de resultados, en ninguna parte, según la taxonomía, aparece algo que se llame reserva legal. ¿Sí o no que no? ¿Por qué no aparece? Porque la reserva legal, muchachos, es una condición propia de Colombia. Cuando decimos propia de Colombia, ¿qué significa? Muchachos, que esa
concepto de reserva legal lo establece la normatividad colombiana. Por lo tanto, la norma internacionalmente no incorpora ningún concepto que se llame reserva legal. Si usted lo necesita, entonces manéjelo dentro de su cuenta local, allá en la administración del patrimonio, que se llama el informe 610.000. Entonces, nos da el espacio para que nosotros podamos algunas cuentas irlas llevando de manera apropiada. Entonces, vamos con otra cuenta que se llame dividendos decretados. Vamos con otra cuenta que se llame dividendos decretados. Esos dividendos decretados son aquellos beneficios que tienen los propietarios por la inversión que han hecho en una compañía. Y que la compañía de manera acertada, muchachos, y que la compañía de manera acertada les ha otorgado unos valores que se llaman dividendos. Entonces, los dividendos que se generan en la operación normal de las compañías se van a tomar de las utilidades acumuladas y se van a distribuir entre los propietarios de la misma. Entonces, eso era lo que estábamos por ahí cuando estábamos avisando. Cuando nosotros, muchachos, hacíamos los ejercicios pasados, recuerden que había un párrafo que decía, se decretan dividendos en el año tal, y ustedes empezaron a hacer unas conjeturas con ellos y decían, esto tiene que estar pagado ya para que me dé ese valor, o esto no puede estar pagado, esto no se contaba el efectivo, y algunos pillaron el truquito y llegaron rápido a la conclusión. Entonces, acá no hay un truquito, acá sí, ya en el estado de cambios, en el patrimonio de los accionistas, en este estado sí tenemos que hacer estructura completa. Entonces, vayan enterándose, muchachos, vayan enterándose de eso, que ya nosotros tenemos 3 estados vistos. Resultados, tenemos situación financiera y también tenemos el informe 610.000. Yo no me he puesto a trabajar con los informes 210 porque es el mismo estado de situación financiera, pero solamente me clasifica los activos en corrientes y no corrientes. ¿Alguien tiene por allí, por favor, muchachos, la plantilla que hicimos, que ya debe estar hecha en el curso, que tiene ya los diferentes estados financieros, que la comparta? Les muestro una cosa allí, por favor. ¿Alguien la tiene ya lista? La plantilla de los estados financieros, chicos. Que ustedes deben haber terminado ya. Que alguien me dijo, sí, profe, este fin de semana nos dedicamos y la hacemos. Un estudiante de aquí, ¿recuerdan? Por favor, ¿quién la va a compartir? Venga, yo le digo a alguien pues que la comparta, ¿listo? Porque ya veo que si nos va la hora y nadie va a decir yo la tengo. Angie Rengifo, tu plantilla me la muestras, porfa. Hola, profe, buenas noches. Hola, ¿cómo vamos? Bien. ¿Me muestra la plantilla, porfa, de los informes que has construido? ¿Sí la tienes? Hace un momento. ¿Sí la tienes? Si la tienes, dígame, sí, profe, la tengo y te esperamos. Si no, entonces buscamos a otro que no la tenga para que no demoremos allí. ¿Sí la Profe, tienes? pero no la tengo a mano, aquí a mano no la tengo. Bueno, vamos con... Profe, yo comparto. Vale, por favor, ahí está voy a listo para que compartir. comparta. Muy bien, gracias. Pero por favor, no me deja compartir. Dice que no me deja compartir, profe. ¿No? Que me habilite, sí. Ah, sí, listo, ya puedes compartir. Gracias. Sí, creí que te había habilitado. Muchachos, mire, esa plantilla le venimos pidiendo, no vamos tengamos mucho que después nos sale el cuco y les digo, súbanme su amor y no tienen que subir ustedes. Entonces, por favor, muchachos, miren que cuánto tiempo llevamos, desde que empezó el semestre, vamos a cumplir unos 20 días, un mes que un mes y algo que pedimos esa plantilla y no la han terminado. Eso, esa misma. Vaya a ser 210.000. Muy bien. Sí lo lee, sí lo que pasa es que como no ha compartido la pantalla, sí, ahí está. Mire que la compañera sí tiene su plantilla. Miren que si, revísenme el 220. Ahora es el 220. Listo, ahí está. Tiene una sola estructura, solamente tiene activos, ¿cierto? Y total activos, solamente tiene pasivos. Vaya bajando. Muy bien, vaya bajando, bajando, bajando. Y total pasivos
¿cierto? Patrimonio y total patrimonio y tiene pasivo y total pasivo. Ahí no hay nada clasificado. Miren que no hay nada clasificado. Pero pasémonos al 210.000. Miren que acá sí ya tenemos el activo que ya estaba totalizado. Este informe sí me lo presenta de dos formas. La porción que es no corriente y la porción que es corriente, que nosotros en la primera clase explicamos eso, que no corriente es todo aquel activo que nosotros tenemos para realizar en un periodo superior a un año. Y que el activo corriente es aquel activo también de esa misma categoría, pero que está clasificado para realizarse en un término inferior a un año. Entonces, si es mayor a un año para realización, se llama activo no corriente. Y si es menor a un año para realizarlo, se llama activo corriente. Perdón. Lo mismo pasa con el pasivo. Vámonos al pasivo, por favor. Ahí está. También, este informe sí lo clasifica. Lo que es superior a un año, que hay que pagar en un periodo superior a un año, entonces se clasifica como pasivo no corriente. Y lo que es inferior a un año se clasifica como pasivo corriente. Entonces, la norma también establece una diferenciación y los clasifica. Entonces, en el 210.000 es la misma información que tienen allá en términos de categorías, pero las categorías del activo y el pasivo están clasificadas en lo que es inferior a un año y lo que es superior a un año. Eso es. Entonces, eso que quería mostrar. ¿Tiene por ahí 610? ¿Lo terminaste? Sí, cierto, por ahí debe estar. Eso, muéstrame ese. Miren, acá están las cuentas del patrimonio y tenemos muchas. Prima de emisión, capital emitido, otras participaciones en el patrimonio. Tenemos también superávit por revaluación, etcétera. Ganancias acumuladas. Miren que tenemos varias cuentas, pero esas cuentas de esa manera no son muy bien entendibles. Por eso lo que yo pienso hacer es que diseñemos un formativo como el que les mostré, donde podamos hacer todo ese requerimiento que me hace la norma, pero de manera mucho más práctico y sencillo. Es decir, que este 610.000, cuando ustedes tengan la plantilla que ustedes mismos van a hacer, porque yo les voy a enseñar a hacerla, ustedes me lo reemplazan por el que ustedes van a hacer de manera mucho más práctica. Tiene la misma información, solo que estructurada de manera más gerencial, mucho más fácil de comprender. ¿Listo? Es eso. Entonces, ya puedes dejar de compartir. Muchas gracias por la colaboración de compartirnos el documento. ¿Listo? Gracias. Ah, bueno, profe, a usted, gracias. Vale, entonces, muchachos, mire que ya tiene su plantilla. Es eso. Entonces, ese informe 610 es muy diferente a que vamos a hacer nosotros acá. Tiene las mismas cuentas, pero nosotros vamos a utilizar esa misma cuenta en una estructura para que sea más fácil la comprensión. Eso es lo que les quiero decir. Bueno, entonces, hasta allí, muchachos, dudas, aclaraciones. Voy a volver a compartir esta plantilla. Ustedes ven aquí. Vamos a hablar entonces de las utilidades. Entonces, ¿cómo funcionan las utilidades? Miren, cuando yo tengo mi utilidad que tengo en mi estado de resultados, yo hago el siguiente registro y ustedes ya lo habíamos visto. Entonces, si mi utilidad de mi cuenta 5905, que se llama ganancias y pérdidas. Bueno, la utilidad pues del ejercicio ya propiamente dicha, 5905. Esta cuenta se va a llamar, pero yo me robo de acá eso para mostrársela mucho más fácil, para que lo entendamos mucho más facilito. Y acá me voy a robar esa estructura. Control C y Control V. Cuando nosotros estamos cerrando los estados financieros, esta cuenta se llama ganancias y pérdidas, que le enseñé a ustedes cómo se hacía, y pérdidas. Tienen la E, pérdidas. Y acá se va a llamar utilidad del ejercicio. Entonces, volvemos a repetir esto. Vamos a suponer que nosotros tenemos unos ingresos de 100 millones en esa cuenta. Bueno, no 100 para que no se confunda con lo que tenemos allá, de 45 millones. Quitemos este color para que si lo vemos verde no vamos a creer que aquí estamos haciendo cuentas del activo pasivo. Quitemos estos colorcitos y lo dejamos en el color original. Automático, ¿listo? Entonces, utilidad del ejercicio, perdón, esto es con J, el ejercicio. Utilidad del ejercicio, y acá tenemos también, ojo,
acá tenemos un costo, por decir algo, de 20 millones. Pongámosle 15 para que no se confunda con ninguna cifra de arriba. ¿Ok? Ese es un costo. Supongamos que los gastos de administración y venta valen 18 millones. En este momento, miren, el ingreso son 45 millones y los costos y los gastos valen ¿cuánto? Valen 33 millones. Por lo tanto, hay una utilidad de ¿cuánto? De 12 millones. Y hay utilidad, ¿por qué? Porque la sumatoria crédito es superior a la sumatoria débito. Entonces, cuando yo vaya a cerrar esta cuenta, muchachos, voy a cerrar esta cuenta, que aquí tengo el valor, porque acá tiene que darme el porcentaje de 12 millones de pesos, sería más menos listo, me da 12 millones de pesos. Esta cuenta que usted me da aquí, yo la voy a cerrar contra la ganancia del ejercicio. Entonces, lo que yo hago, bueno, entonces cierro los 12 millones de pesos y registro mi cuenta de utilidad del ejercicio. Aquí está, más este valor, que es mi cierre. Pero de esta cuenta de utilidad del ejercicio, muchachos, póngame por -1 para que me dé positivo, por -1. Yo de aquí debo apropiar ¿qué? Mire, escuchemos bien, debo apropiar las reservas. La reserva, que es un concepto nuestro. Entonces, lo que yo hago acá es hacer esta operación, miren. Control C y Control V. Voy a hacer, esto se va a llamar reserva legal. Reserva legal. Listo, y la apropio. Entonces, disminuyo esto en el 10% por el 10%, muchachos. Y eso viene para una cuenta que se llama reserva legal, crédito. ¿Ah? Estos 12 millones de pesos. Si ustedes revisan en este momento, esto 1.200.000, mire que me está afectando la utilidad. Entonces la utilidad me queda en 10.800 y de estos 18, de estos 12, separé 1.200.000 como reserva. Lo que me dice la norma. Entonces, acá donde ustedes ven apropiaciones, la apropiación es, este es el cálculo de la reserva. ¿De dónde la estamos tomando? De aquí las utilidades. Miren, o sea, cuando estemos en este cuadro, en el cuadro que les estoy presentando, ustedes me van a tomar las apropiaciones para la reserva directamente de las utilidades. ¿Listo? De las ganancias del periodo. De las ganancias del periodo apropiamos la reserva legal. ¿Alguna duda hasta allí, muchachos, en lo que les acabo de explicar? ¿Preguntas, dudas, aclaraciones? No, profe, ¿puede hacer el favor de bajar un poquito yo? Claro que sí. ¿Aquí? Lo que tenía. Sí, profe, ahí, gracias. Vale. Bueno. Entonces, les estoy dando todo el fundamento teórico para que después pasemos a lo práctico. Para que vamos como entrando en materia, pues, de que no es complicado, esto es muy sencillo. Y estoy presentando, pues, la herramienta, cómo funciona una cuenta con otra, etcétera, etcétera y etcétera. Me dice cuando ya para avanzar, bueno, ¿vale? Profe, una pregunta. Claro que sí, dígame. Acá en las ganancias y pérdidas, ¿por qué tiene 12 millones ahí en negativo? En las ganancias y pérdidas, vale, es que este es el registro de cierre. Listo, y este es el saldo de la cuenta. Y este es el saldo. Buena pregunta. Entonces, mire. Por eso ese del cierre va con el de utilidad. Venga, le hago algo para que ya que usted me lo está mostrando acá, voy a poner con los mismos colorcitos. Muy bien. Este, perdón, con rojo. Y este también con rojo. Sí, va con este, así es. Eso. Son los registros. Y, claro, para que no se me vayan a perder, entonces pongamos este de azul.
de azul y este de azul. Ahí está. Y estos registros 15, 18 y 45 vienen de la cuenta 41, de la cuenta 51, de la cuenta 52. Allá los debitamos o acreditamos según la forma y acá los condensamos en el informe resumen, que era 5905. Esta es la 3605. Esta es la cuenta 3205. ¿Dónde lo corrimos para la derecha? ¿Listo, chicos? Siempre, siempre que nosotros partimos de un año, siempre que nosotros partimos de un año, como 2015, para llegar a 2016 y los valores no son iguales, es porque hay una variación como la que ustedes están viendo acá. ¿Y eso que nos obliga, muchachos? Eso que nos obliga automáticamente, muchachos, a mirar, a justificar y a entender y comprender la variación. Y eso es la dinámica del estado de cambios. Lo que está indicando es por qué valió el patrimonio y cómo es la riqueza de la compañía, detállelo, o sea, manéjelo de forma detallada para que usted sepa cómo le varió su patrimonio. ¿Cómo le varió su patrimonio? Es eso. Entonces, entre 2016, que es ya saldo final, y 2017, cuando cambia, es decir, cuando el valor no es el mismo, es porque aquí hay una variación. Aquí hay una variación. ¿Y cuánto es? Pues la diferencia. ¿Sí o no? Pues la diferencia. Si yo parto de 70 y llego a 90, ¿cuánto fue la diferencia que tengo que haber sumado? De 20. Efectivamente, esa es 20, mire. Entonces, yo para saber eso tengo que hacer una resta. ¿Listo? Entonces, dependiendo de la plantilla que ustedes necesiten acondicionar, muchachos, deben tener claramente de que o puede sumar o puede llegar a restar. Por ejemplo, vamos a empezar a hacer cada uno de estos conceptos. El concepto de los aportes. El concepto de los aportes suma o resta en la variación. Los empiezo a interrogar teóricamente. ¿Suma? Suma, profe. Vale, y si un accionista, profe. yo estoy de acuerdo con usted, pero si un accionista se va o vende las acciones, Ah, no resta ahí, profe. ¿restaría? ¿Seguro? Profe, pero No, pues si si vende un las acciones no accionista se va y afectaría. vende Ah, no, las no acciones, afecta. sí, queda igual. Queda igual, ¿cierto que sí? ¿Por qué? ¿Por Ajá. qué queda igual? Porque él Pues porque las solamente está cede esas vendiendo. acciones, pero no están mermando ni sumando, ni disminuyendo, ni aumentando ese valor, sino que solamente cambia de dueño. Exactamente, solamente cambia de dueño, así es. Entonces, por eso el patrimonio sigue igual. O sea que lo que usted decía es muy cierto, siempre debe sumar. Esto siempre debe sumar, porque el patrimonio, ese capital no puede disminuir, no puede disminuir nunca. Se queda al menos igual como ha estado siempre, pero disminuir no puede. Profe, ¿Listo? Dime. y si esas acciones bajan, por lo menos en esas que yo he visto que las acciones de Ecopetrol y ellos no sé a dónde, bajan por el dólar, por la crisis económica, baja el valor de las acciones cuando se hace esa contabilización al final del periodo, ahí sí disminuiría el capital. Pero es el deterioro del instrumento como tal. Esto es el patrimonio, Ah, es sobre el patrimonio, más no sobre el documento como tal, porque recuerden que las acciones, muchachos, mire que aquí es una muy buena pregunta. Aquí la tenemos al costo siempre. O sea, ¿cuál es el costo? A 1.000 pesos cada una, ¿sí o no? Entonces ese valor no va a disminuir, de allí va a seguir siendo, lo que cambia es el valor en libros, que es el valor razonable. ¿Listo? Pero el valor como tal del documento como tal no me cambia, lo que me cambia es el valor en el libro de la acción, el valor intrínseco que le llamamos el valor pues de nominal de la acción, pero a manera contable. ¿De acuerdo, muchachos? Profe, Dime. y en caso tal, esa variación puede ser negativa o bueno, ¿De las puede acciones? ser desfavorable. No es desfavorable La porque yo variación que estamos viendo. no, vale, pero ¿cuál? ¿Aquí en el capital?
No, claro que no, porque mire que todo es, recuerden que el capital se maneja al costo. Lo que cambia o no contracuenta del resultado es el reconocimiento del modelo de medición. Entonces, si yo tengo una acción que el valor nominal vale 1.000 pesos, siempre el valor nominal va a ser el mismo. En el patrimonio se me queda registrada siempre por el mismo valor. Lo que me va a cambiar, ¿qué es? El valor del patrimonio, porque me va a ajustarse un poco dependiendo si tengo un beneficio o tengo un detrimento de patrimonial, por concepto pues de lo que decía la compañera, que puede haber variado el valor en el mercado, lo que decía ahorita Yurleni, y si mis acciones se cotizan en bolsa, eso sí puede llegar a pasar que en el momento que vaya se me deteriora. Por lo tanto, yo reconocer como un deterioro de la inversión como tal, pero para el inversionista. Para el inversionista, es el que se le afecta a su inversión porque es el que la reconoce a valor de mercado. El emisor la reconoce es por el costo de las mismas, por el valor razonable de la acción en el momento de la emisión. Entonces, es eso, muchachos, que quería mostrarle allí. Entonces, ¿qué otra duda tienen aquí? ¿Alguna otra pregunta? Esto, después de lo que digo, ustedes se ven con tarea superior, mucho más adelante que ustedes lo van a ver mucho más, pero ya en otro modelo de trabajo, ¿no? Con inversiones en asociadas. Entonces, eso quería mostrar acá. Entonces, vámonos ahora con las ganancias del periodo. Ojo, esas ganancias del periodo, muchachos, ganancias del periodo, ¿cuál es el concepto de manejo de la variación? ¿Negativa o positiva? Positivo. ¿Positiva? ¿Por qué positiva? Si hay que. Profe, ¿qué fue lo que preguntó? Yo pregunté que qué pasa con las ganancias del periodo. La variación va a ser en términos positivos, en términos negativos. La variación, el concepto de movimiento del capital, del patrimonio, perdón, el concepto del patrimonio en movimiento, hay algo que se llama aporte de los accionistas. Por eso me puede variar mi patrimonio, porque hay una ganancia o una pérdida. Por eso me puede variar mi patrimonio. Entonces la ganancia sí puede ser positiva o negativa. ¿En qué término? Si tengo utilidad o si tengo qué? Pérdida. ¿Sí o no? Exacto. Las apropiaciones pueden ser positivas o pueden ser negativas. Las apropiaciones, ¿quién me dice? Ya lo explicamos todo eso en las cuentas contables explicamos todo eso, muchachos. Yo toca que me valide para avanzar. Otros 5 minutos de clase. Alguien que me valide, porfa. Las apropiaciones van a restar a la utilidad. Ah, ok. Totalmente de acuerdo, pero suman y restan al mismo tiempo, ¿sí o no? Sí. ¿Y dónde suman? Suma en la reserva legal. Así es. Disminuye las utilidades y suman. ¿Y por qué, profe, decís eso? Mírelo, aquí está. Lo que el compañero dice es muy cierto. Restan en la ganancia. Mire que aquí está en el débito una cuenta del patrimonio. El débito lo resta y acá en la reserva está aumentando. Como el crédito está sumando. O sea, entendamos eso como más. En esta cuenta entendamos esto como más y esto como menos. ¿Listo? Entendamos esto como más y esto como menos. Mírenlo, ahí está. Y acá también, esto como más. Lo que está viendo el compañero es muy cierto y este como menos. Bueno, acá me lo está manejando eso, entonces lo voy a tener que hacer de esta forma. Control C y Control V. Esto es, muchachos. Entonces miren que por eso que el compañero lo dice de manera contundente, sin miedo a equivocarse. Profe, eso suma y en otra parte resta. ¿Por qué? Porque él ya con la explicación, o de pronto parece que tenga un conocimiento previo, ya, y lo que hicimos acá, ya sabe que acá acreditamos, aquí disminuimos y aquí aumentamos, mire. O sea, esa apropiación, esto se llama esta apropiación acá está disminuyendo en la utilidad. O sea, cuando hagamos el cuadro que yo les mostré a ustedes ahora, allá va a disminuir y acá
va a aumentar en la reserva legal. Entonces, cuando empecemos a hacer los ejercicios, ustedes me van a decir, sí, eso lo que hacemos es obligatoriamente sumarlo en una parte de la ecuación y restarlo en la otra. Entonces, esos son todos los conceptos de representación y movimiento del patrimonio muchachos, que nosotros podemos llegar a tener. Entonces, ok, tenemos también una cuenta superávit o sea, no hay más conceptos por lo cual nosotros podamos mover el patrimonio. Alguno que pueda llamar ajuste, ¿no? Que también puede llegar a llamarse ajuste. Y puede ser totalmente válido. Pero en el concepto general solamente tenemos aportes, ganancias, apropiaciones y dividendos. ¿Cuáles son los dividendos decretados y cómo se mueven? ¿Quién me explica esta parte para que vamos ya cerrando? ¿Cuáles son los dividendos, muchachos, y qué comportamiento tienen dentro de el movimiento del patrimonio? ¿Suman, restan o cómo funciona? Restan la utilidad acumulada. El resto de la utilidad acumulada. ¿Y qué otra cuenta me afecta el patrimonio? ¿Del patrimonio? Sí, Los dividendos. vale. Sí. Representémoslo gráficamente que así no nos queda muy... Bueno, miren que aquí está esto, ¿sí o no? Supongamos que esta utilidad que va acumulada, entonces voy a hacer esto, miren, para que ustedes lo vean. Porque ese es el movimiento del patrimonio, no es otro diferente. Entonces se dice, este profesor, ¿por qué sabe eso? Porque como uno ya maneja los comportamientos de las cuentas, entonces para uno es muy fácil comprensión. Entonces, mire, al final, esta utilidad se cierra. ¿Listo? En el 2015, si esta es la utilidad, entonces esto se cierra. ¿Contra qué? Contra una cuenta que se llama ¿cómo? Utilidad acumulada. Esos son los registros contables, acumulada. Acumulada. Listo, entonces recibe estos 10 que aquí se cerraron, vienen a parar acá. Y pongámosle un color verde para que no se me vayan a confundir ahora cuando hago estos cierres. Pongámosle un colorcito verde oscuro. Ustedes lo pueden ver más facilito y este también lo ponemos verde oscuro. ¿Listo? Ahí está. Entonces, miren muchachos que esta utilidad acumulada, voy a quitarle esto de acá, que esto aquí no va. Recibe la utilidad del ejercicio. ¿Por qué? Porque esta cuenta tiene que quedar libre para recibir la próxima ganancia. ¿Listo? La del siguiente año. Entonces, esto llega a pasar acá. Entonces, los dividendos, ¿dónde se pagan? Entonces, lo que el compañero decía es muy cierto. Se pagan de los dividendos, la utilidad acumulada. Entonces, aparece otra cuenta que se llama dividendos por pagar. Esa cuenta no es de patrimonio, esa cuenta es de pasivo. Entonces, no hace parte del patrimonio. Por lo tanto, no la puede incluir en el informe 610.000, sino en el informe, ¿qué? 210 o 220. Entonces, acá vuelve y juega. Supongamos que se va a pagar de utilidad 1.500.000. Entonces, 1.500.000, muchachos. ¿Listo? La utilidad ya me disminuye de 10.800 acumulada a 9.300 y eso viene a parar ¿a dónde? A los dividendos por pagar. Pongámosle aquí dividendos por pagar. Dividendos por pagar. Y esta cuenta es de la 2360, si mal no estoy, me la consultan por 2360, dividendos por pagar. Sí, Y profe, sí es esa. y este es de la 3610, si mal no estoy. No, 3705, perdón. 3705, porque la 3610 es pérdida. Listo, y aquí está, muchachos. Mire, entonces esta utilidad acumulada me queda ya en 9.300. Cuando llegue la nueva utilidad del siguiente año, entonces viene a parar acá otra vez. Aquí donde dice utilidad del ejercicio. Aquí. Ya. Eso es básicamente. Entonces, cuando estemos haciendo los estados que les mostré ahora, muchachos, ya ustedes tienen como un conocimiento previo y empezamos. Igual tenemos que aprenderlo, no lo vamos a hacer tranquilo, pero lo vamos a hacer bien. Y los voy a llevar de la mano, hacemos un ejemplo, ustedes lo van haciendo también en sus plantillas, hasta que eso es muy facilito, eso no tiene misterio. Como ustedes ya tienen este conocimiento, va a ser mucho más fácil cuando empecemos a hacer el ejercicio como tal. Bueno, muchachos, como no hicimos pues la pausa activa que la exige, entonces tomamos la pausa activa para el final. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna aclaración? Para que vamos cerrando ya la clase, que son las y 21.
Aquí en mi reloj. ¿Alguien tiene alguna duda, inquietud, aclaración? Bueno, si no hay duda, Qué dímelo. pena. Una pregunta, o bueno, no sé si lo vamos a ver más adelante. ¿El valor de la utilidad acumulada iría en las casillas de variación? O sea, pues ya los 9.300.000. No, eso queda dentro de la cuenta. Cuando te presente la plantilla, son dos columnas. Las filas y las columnas. Las cuentas van en las columnas y los conceptos de movimiento van en las filas. ¿Listo? Entonces, sobre la línea, ahí hacemos la variación y hacemos como ya tenemos cuadrado el estado de situación financiera, lo que hacemos es clasificar o detallar el patrimonio y su movimiento en ese estado adicional que se llama estado de cambio en el patrimonio de los accionistas. Entonces ya, eso que le estoy diciendo teóricamente lo vamos a hacer en el ejercicio práctico, para que mire cómo se comporta. Pero es eso, es eso. La cuenta de la utilidad acumulada es una cuenta, por lo tanto, va en una columna del informe 610.000. La utilidad del ejercicio no es una cuenta, porque para la norma esa cuenta no existe, es un concepto que me varía el patrimonio. Entonces, por eso se llama concepto de variación, más no cuenta. ¿Listo? Ah, ok, profe. Para que lo tengan en cuenta, pero eso yo después se lo voy a explicar más adelante cuando tengamos pues el ejercicio práctico, que de hecho por aquí hasta lo tenemos. Yo no sé, ustedes estarán viendo mi ejercicio, no creo que lo estén viendo, ¿cierto que no? ¿Ahí lo ven? No, ¿cierto que no? No se proyectó. Yo creo que No. aquí sí, yo creo que aquí sí lo van a ver, mírenlo. Se puede decir este cuadrito, miren, este cuadrito se lo voy a enseñar después, que es el informe 610. Mira, aquí están los conceptos de variación, mírenlos. Aquí están las cuentas, capital jurídico y pagado, superávit, reserva, ganancia acumulada, NIF y total patrimonio. Eso es la variación del patrimonio. Aquí están los 3 años, 14, 15 y 16. Y estos son los conceptos de variación que ustedes ven aquí. Mírenlos, aquí están. Es un estado muy sencillo, pero para hacerlo sencillo tenemos que entenderlo como lo estamos pues, interpretando acá. Entonces, después con una cifra tenemos que hacer todos esos estados, hasta incluyendo el 510, que es el estado de flujo de efectivo, que es un poquito el más complejo de todos. Pero bueno, entonces, hasta allí, muchachos, ¿qué dudas hay? ¿Preguntas, aclaraciones, inquietudes? Bueno, entonces, que descanse. Dime, tranquila. ¿El archivo en Excel? ¿De qué? Usted nos comparte ese archivo en Excel para tenerlo y pues saber bien de dónde salieron los valores y todo.